Xornada de pouca actividade nos viñedos de Rías Baixas. Estamos en plena vendima, pero a chuvia marca hoxe os traballos. A uva non está a entrar nas adegas por mor do mal tempo. É o caso de Mar de Frades. Empezamos con muy buenas temperaturas y sin precipitaciones, pero ya la semana siguiente llegaron precipitaciones que se repitieron de nuevo esta semana. Eso nos está llevando a que sea una vendimia muy intermitente, con paradas debido a la lluvia, también debido a los días de descanso de los domingos. Así que ante esta situación auguran unha campaña longa. No queda otro remedio que caracterizarla como una vendimia muy larga, pero que la sacaremos adelante. E as chuvias destes días, como afectan nas uvas que aínda non se recolleron? Analíticamente está bajando la graduación alcohólica, el grado de alcohol probable que tiene la uva. También se está desequilibrando y está entrando con mucha agua. No porque la uva entre mojada, que por supuesto los días de lluvia nosotros paramos la vendimia y no tenemos recolección, pero sí por todo lo que absorbe el propio racimo a través de las raíces y todas las precipitaciones que han caído estos días. Aquí en Mar de Frades a vendima comezou o pasado 25 de agosto, unha das campañas máis adiantadas que lembran. Arrancou a moi bo ritmo, con boas temperaturas e maduración perfecta. Se adelantó pues debido al verano caluroso que hemos tenido, con muy escasas lluvias. A partir de junio pues no tuvimos apenas ninguna precipitación y eso hizo que la maduración pues fuese muy rápido, sobre todo en algunas parcelas concretas. Y nos sorprendió a todos, pero el 25 de agosto pues empezábamos la vendimia y con una calidad excelente, un equilibrio entre la graduación alcohólica, acideces bajas para el momento en que nos encontrábamos. E aínda que é cedo para dicilo, aquí tamén creen que esta será unha moi boa anada, aínda que non se atreven polo de agora a cualificala de excelente como a de 2024, á espera de fermentar todos os mostos e catar todos os viños.